Esta semana fueron asesinados producto de la extorsión y la impunidad el líder platanero de Colima, Eduardo Ochoa, que había sido secuestrado días atrás, y en Irapuato al director de la Junta de Agua del municipio, Roberto Castañeda. Lo cierto es que la extorsión de los productores en Colima, en Jalisco, en Michoacán y muchos otros puntos del país, pero en esos tres estados en particular, por el cártel Jalisco Nueva Generación, sigue a pesar de las detenciones, de los golpes que sufren los distintos grupos criminales, sin que nadie las frene. Y controlar las juntas de agua sigue siendo uno de los grandes objetivos del crimen organizado, porque las usan para la extorsión, para la venta de líquido y para poder operar en muy diferentes ámbitos. Y el pasado 22 de marzo, Castañeda Tejeda había iniciado la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto que encabezó junto a la gobernadora de Guanajuato, Livia García, y la alcaldesa Lorena Alfaro. La planta estaba equipada con tecnología automatizada, inteligencia artificial, que permitiría optimizar el procesamiento de aguas en el municipio y lo quitaba de las manos de la delincuencia organizada. ¿Qué sucedió? 4 días después fue asesinado. Ramiro Ulises, alias Comandante Galindo, es uno de los líderes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación. Está relacionado con diversos delitos de alto impacto en municipios del oriente del Estado de México. Este viernes fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión. Las indagatorias lo ubican como líder de la célula operativa Delta, con presencia en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temazcapala y Otumba. Zona relacionada con el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos y privación de la libertad. El comandante Galindo es tan solo uno de los responsables de extorsionar a pobladores, delito que el cártel Jalisco Nueva Generación comete en varios estados. Esta semana en Colima se confirmó la muerte del productor de plátano Eduardo Ochoa Arias. Su cuerpo fue recuperado del mar en la zona de Boca de Apisa. El 13 de marzo convivía con otras personas en la comunidad Cerro de Ortega, cuando un grupo armado llegó y se lo llevó. Ochoa Arias era reconocido en el sector agrícola. Dirigía una empresa dedicada a la exportación de plátano hacia Estados Unidos y Asia. Mientras tanto, en Irapuato, Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, la JAPAMI, fue asesinado en un ataque armado sobre el Boulevard Díaz Ordaz. Castañeda asumió la dirección de la JAPAMI el 30 de enero de 2025. Y el 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, el funcionario encabezó junto a la gobernadora Livia Denis García su último evento público, consistente en la colocación de la primera piedra de una nueva planta tratadora de aguas residuales. La planta, equipada con tecnología automatizada e inteligencia artificial, permitirá optimizar el procesamiento de aguas en el municipio y lo quitaba de manos de la delincuencia organizada. Bueno, los grupos del crimen organizado están controlando las juntas de agua en todos los municipios en los que pueden. Eso fue notable en el estado de Sinaloa, donde el cártel de Sinaloa se tomó muchas de las juntas de agua. Es notable en el Estado de México. ¿Recuerda usted este operativo que realizó la Fiscalía del Estado de México hace algunas semanas, precisamente para recuperar el control del agua que tenían distintos grupos criminales? Y eso es una norma. Y personajes, funcionarios que quieren hacer otro tipo de cosas, lo pagan con su vida. Por cierto, el cártel Jalisco Nueva Generación fue declarado como organización terrorista por el gobierno de Argentina. Esta es parte de una sucesión de designaciones similares que se van a dar en los 12 países de América Latina y el Caribe que firmaron aquel acuerdo del escudo de las Américas con Donald Trump hace algunas semanas en Florida. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo vimos en Ecuador, lo vamos a ir viendo en varios de los países que han firmado ese acuerdo. Así es, Jorge, y esta es una historia muy triste. La joven Noelia Castillo recibió la eutanasia en España en un caso que ha generado un enorme debate global, pero que sobre todo refleja la desatención de los gobiernos a las víctimas. Noelia fue abandonada por sus padres, fue enviada a un hogar para menores donde fue violada de forma tumultuaria. A raíz de eso sufrió una gravísima depresión e intentó suicidarse. Ahí falló en el intento y como consecuencia quedó parapléjica. Pidió la eutanasia. Ayer, a las 6 de la tarde, hora de España, falleció producto de ella en un centro médico. Todos somos hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín,
Si esta frase fuese algo más que un simple mantra oriental, este mediodía la vida de Noelia no se hubiera extinguido. Tras años de inmenso dolor físico, mental y sentimental, por un exceso de fármacos administrados con todo el permiso de la ley, la eutanasia o la sentencia de muerte no se la dictó el Comité Europeo de Derechos Humanos. Esa le llegó lenta, pero ante todo dolorosamente, luego de ser totalmente desatendida y abusada por sus padres, ambos mentalmente inestables y adictos a las drogas. Desde los 13 años, esta joven comenzó a vivir bajo el resguardo, o mejor dicho, el total olvido del Estado español. Por orden expresa de las autoridades y ante la incapacidad vergonzosa de su propia familia, Noelia entró y salió de centros tutelares de supuesto cuidado juvenil. Su adolescencia transcurrió rodeada de perfectos desconocidos que soldaron más eslabones a la cadena de maldiciones. Nuevas agresiones, un par que se quedaron en traumatizantes intentos y al menos una más que terminó convertida en abuso sexual masivo. Fueron las heridas que finalmente la convencieron de que lanzarse de un 5º piso no era la única, pero sí su mejor salida. Nos parece vergonzoso que el Estado decida acabar con la vida de una víctima que ha sido por asuntos de violación y no acabar o poner impedimentos por aquellos que han cometido esa desgracia de la agresión sexual. El suicidio se quedó en intento fallido, pero las consecuencias sí llegaron. Noelia despertó parapléjica y con lesiones medulares permanentes, con 21 años de edad y postrada de por vida a una silla de ruedas, con 2 trastornos mentales y depresión grave, abandonada por todos, salvo por los electrificantes espasmos que día y noche le taladraban la columna vertebral y las piernas. Más de una década de absoluta desgracia. Los últimos 2 años los pasó inmersa en una batalla directa contra las leyes que nunca la protegieron. Ha habido un fracaso del sistema sanitario de este país, que una muchacha que evidentemente tiene muchos problemas, que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos. Lo único que se le ha podido finalmente por parte de los sistemas sanitarios dar ha sido la muerte. Contra un padre que nunca la cuidó, pero que abierta y públicamente sí la criticó por el dolor que le infligía a la familia. Contra los abogados religiosos que sin un ápice de vergüenza le subrayaron que solo Dios da y quita. Contra los gobiernos de derecha que la utilizaron para atacar a los zurdos y los de izquierda para contraatacar a los fachos. La próxima vez que se suba a esta tribuna para hablarnos de dignidad, recuerde que hoy en España va a ser ejecutada una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron. A pesar de las infinitas aristas del tema, el mediodía de este 26 de marzo, Noelia por fin pudo hacer lo que dictó su voluntad: convertir a la muerte en el único sueño que en toda su vida pudo hacer realidad. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Y sobre el caso de Noelia, sobre la eutanasia y la desatención del Estado a sus víctimas, van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, esta historia de esta joven Noelia, que falleció el día de ayer, luego de que se aplicara ella la eutanasia, es una historia terrible que trasciende más del caso individual para un debate que va hacia los derechos individuales, el derecho a bien vivir y a bien morir, maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, mi querido maestro? Indudablemente lo que es macabro es cómo de alguna manera los afectos y los intereses y los apegos que otros seres humanos tienen por los seres que los rodean los obligan a llevar una vida absolutamente basada en el dolor, basada en el sufrimiento. No es reprobable, son simplemente el encuentro de los sentimientos humanos basados y metidos en una circunstancia que los supera por completo. La primera condición que creo que es para mí lo más doloroso, ¿sí?, es cómo todo esto
no es simplemente una problemática de enfermedad, sino, en mi opinión, es un problema de cómo alguien trituró la esperanza y los sueños de la vida de un ser humano. Por más que ese ser humano tenga determinadas características, nadie tiene ese derecho. Sin embargo, todo momento, maestro, tiene un gran sentido que se llama detonación. ¿Qué te detona todo esto? Un factor que te despierta una serie de cosas que tienes guardadas o que tú supones que ya las resolviste, que lo único que hicieron fue quedarse en el inconsciente, en el depósito del olvido de las cosas importantes, y van marcando, van a ser los regidores de tu existencia. La detonación de la agresión, de la violencia brutal contra un ser humano repercute en una historia verdaderamente que provoca un desencadenamiento de opiniones socialmente. Sí, bueno, pero además, a ver, hay muchos puntos de reflexión sobre esto, pero uno es, en este caso de esta joven como en muchos otros, cómo el Estado, cuando hablamos ya no el gobierno, el Estado como tal, fracasa en todo, ¿no? Fracasa en este caso esta joven en garantizarle una vida familiar, fracasa al llevarla a un hogar de estos para niños donde es violada de forma tumultuaria, fracasa en atenderla después posteriormente, fracasa en su intento de suicidio, fracasa 2 años en debatir la decisión que en última instancia ella quiere tomar. Porque ya no está preparada para existir. Y que tiene el derecho también a tomarla. Mi opinión muy personal es esa, ¿no? Ahí entra la gran confrontación, maestro. Ahí entra el grave problema, ¿sí? El hecho de cómo se puede medir algo tan subjetivo como el sufrimiento personal. ¿Cómo puedes tú tomar una decisión acerca de hasta qué punto de límite puedes llevar el sufrimiento? Una de las cosas que yo leía y me conmovía mucho era un concepto de un dolor crónico que manejan ellos, que tenía esta mujer. Nadie sabe, maestro, el tormento del dolor crónico que es para un ser humano. El dolor es humillante, maestro. El dolor marca sus reglas. El dolor te denigra la categoría pensante. El dolor te hace a veces claudicar en los seres humanos. Y yo he visto a personas que dicen una frase muy sencilla: me duele mucho. Y las respuestas son: es mental, no te preocupes, échale ganas. Nadie es capaz de entender la desesperación que el dolor puede afectar en una persona. Y este término, dolor crónico, es el infierno, el 9º círculo del infierno de Dante. Bueno, el 10º lo inventamos, pues, ¿sí? Y esto es uno de los elementos, no de ver a un ser humano entristecido, sino la mirada no tiene el peso de la energía, no tiene el sentido de la profundidad, la mirada se queda corta y simplemente hay un ser humano para el cual vivir ya es una hazaña, maestro, porque llegan estas personas a comprender que el dolor va a ser el acompañante de toda su existencia y que a veces el dolor les dice: oye, tienes que descansar, ahora vas a hacer tal cosa, tu agenda de vida, tu manera de existir, tu recurrir está marcado por lo que el dolor quiera hacer contigo ese día. Y eso es tristísimo, maestro. Se manejó este caso, como algunos otros, que ella había pedido la eutanasia por depresión. Y no es por depresión, es por lo que tú dices. No, nadie lo pide por depresión. Por una condición de vida, que la muchacha quedó parapléjica, como ha ocurrido en otros casos. Eso es lo terrible. Y con lo que tú dices, un sufrimiento, un dolor crónico, que ya no es vida, ¿no? No, maestro, cuando tú no tienes ningún estímulo vital, cuando tu vida es la inmovilidad, el dolor, y ya es muy difícil sobrellevarlo. Mire, maestro, a veces es muy fácil hablar de depresión. A veces hay casos donde yo pienso, trae un dolor, una depresión asintomática.
no se dan cuenta que traen una depresión. Eso no quiere decir que estén postrados. Son seres humanos que tienen confusiones en sus procesos de decisiones, tienen inestabilidad en muchos procesos de relación. Nadie pide la muerte porque no quiera vivir. La muerte es llamada porque alguien ya no tiene justificación para seguir existiendo, maestro. Que es muy diferente. Doblemente doloroso, ¿sí? Porque una cosa es, fíjese, cuando la gente dice, ay, me quiero morir, es cuando más vivo quiere estar. Sí, porque lo que quiere es vivir mejor. Claro. Entonces, lo tomo como una metáfora, ¿sí? Pero cuando la gente no encuentra justificación para seguir existiendo, el vacío, la oquedad del alma es verdaderamente brutal, maestro. Y entonces ahí chocan, desafortunadamente, los apegos de otros seres humanos que sienten por esa persona. Vaya, amar es perfectamente válido. Amar a los hijos es perfectamente válido. Es lo único que uno tiene que hacer, sacar hijos valiosos. Pero también debemos saber que los hijos llegan a una edad que se llama principio de adultez, donde uno también tiene que saberlos dejar, maestro. Sí. Dejarlos ir, dejarlos hacer su vida. Y dejar ir y dejar hacer su vida es dejar a alguien que tome sus decisiones, es dejar que alguien entienda su proceso de existencia, pero a veces se ama tanto que la gente a veces confunde tanto amor y lo convierte en apego. Y el apego es la parte ya que no tiene que ver con la grandeza hacia los otros, sino tiene que ver con la confusión interna que no quieres dejar a los otros porque es lo único que tienes para poder tener un significado en la vida. Y eso es durísimo, maestro. Yo veía la última entrevista que da esta jovencita y otros testimonios, otros casos que me ha tocado ver en otras ocasiones. Y lo que destaca en la entrevista o en otros casos que he conocido es, no es la frialdad, es la tranquilidad de cómo se asume una decisión tomada que va a poner fin a la propia existencia. No hay dramatismo, no hay llantos, es una decisión absolutamente consciente, tomada, reflexiva, de hacia dónde se quiere llevar ese fin de la existencia. Maestro, cuando los seres humanos tocan la desesperación, a veces los lugares comunes de la gente piensan que estar desesperado implica ruptura del control de las emociones. Hay veces en que la gente está entristecida, lastimada, molesta y una parte de desesperación en su vida. ¿Qué es desesperación? Estar harto de esperar, porque te quitan la única posibilidad de poder seguir hacia adelante, que es la espera, que es el gran elemento trágico y grandioso de los seres humanos en el siglo XX. Por eso estoy en espera, estoy esperando. Vaya, esperando a Godot de Beckett, donde dos Vladimir y Estragón están esperando a alguien que no sabe si va a llegar, y de ahí sale toda una disertación. Cuando tú estás desesperado, ya no sabes, estás harto de esperar. ¿Cuál es el camino que los que supuestamente tenemos una normalidad física para poder medir el sufrimiento de otro ser humano? Porque el sufrimiento es profundamente subjetivo, maestro. Claro. Sí, pero también a mí lo que me preocupa es algo, y me voy a atrever, maestro, una sociedad masculina carente de imágenes paternas. Creo que el proceso de ser padre y de la paternidad ya son completamente distintos. La paternidad te exige el derecho de cuidar, proteger y llevar a alguien hacia buen camino. También la paternidad te da la posibilidad de decir, debes mandar, debes acotar, sí, hasta el momento en que la adultez de otro ser humano le está llevando por otro rumbo. Y entonces entran procesos de carácter filosófico, ontológico, donde todas las cosas son distintas, pero esas bestias que cometieron este ataque, le llaman tumultario, simplemente yo digo son manadas de idiotez, son seres, maestro, con
síntomas de ausencia paterna, de padres que han sido abandonados. Cada vez es más interesante estudiar sobre este concepto porque es lo que marca los límites, es lo que marca este tipo de cosas. Vaya, son esclavos de la ausencia que no tuvieron, de ese ser humano que quisieron haber tenido, y por eso se plantea esta furia y nadie la está estudiando. Hay un libro interesantísimo, maestro, El gesto de Héctor, de un italiano que se llama Luigi Soja, que habla sobre la paternidad en el mundo antiguo, la paternidad en el mundo actual, las problemáticas de la paternidad, de la ausencia del padre en las sociedades familiares. Vaya, ese es el problema de la migración. Para los europeos llegan una gran cantidad de gentes absolutamente solas y entonces los parámetros se cruzan en procesos educativos y contradictorios. Alguien decía, antes de despreciar a los migrantes, lo que deberíamos hacer es solidificar las familias para que en ese momento hubiera un ambiente donde todo el mundo pudiera aceptarse y poderse integrar. Pero eso ha sido lo más difícil. ¿Y qué estamos teniendo, maestro? Algo que yo le decía, la discusión sobre temas que hace 50 años nos parecían impensables. Antes las generaciones querían vivir, gozar, encontrar. Y ahora nos encontramos con jóvenes que lo único que piden es que los dejen decidir cómo se puede dejar una vida en la cual te quitaron la dignidad, maestro. Terrible. Son temas muy tristes y creo, maestro, dificilísimos de comprender. Y de asimilar. Exactamente. Y todo lo que digamos usted y yo se puede quedar pequeño en comparación a lo que una persona siente por dentro. Deje usted, fíjense, siente por dentro. Por lo pronto, que esta joven descanse en paz. Muchísimas gracias, maestro. Que le vaya muy bien. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver la nueva película basada en una serie extraordinaria, Peaky Blinders, esta película que le da continuidad a la serie. La película se llama Peaky Blinders, El hombre inmortal, y funciona como el cierre de todas, son 6 temporadas de la serie. La película es el cierre de la saga de Tom Shelby, el personaje central de esta historia encarnada en forma magistral, el personaje por Cillian Murphy, que ganó el Oscar por esa otra gran película que no tiene nada que ver con esto, que se llamó Oppenheimer. Peaky Blinders está considerada una de las mejores series de la historia. ¿Qué oír, qué escuchar? Salió un nuevo disco de ese extraordinario pianista que es Keith Jarrett, se titula Last Night. No es un disco con grabaciones nuevas, desgraciadamente Jarrett se ha retirado por una grave enfermedad degenerativa. Son todos temas grabados por Jarrett, el Jarrett Trio, Keith Jarrett Trio, que es la mejor, para mí la mejor de las formaciones en las que participó este gran pianista. Está él al piano, Jerry Pecott en el bajo y John Donehet en la batería. Son 4 horas extraordinarias de la mejor música y sobre todo el mejor jazz. Y qué leer, ya se lo habíamos recomendado el año pasado, pero hay que volver a recomendarlo porque es un libro que aborda en forma magistral uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo en el mundo y hoy más que nunca en México. La construcción política a través de mentiras, youtubers, influencers contratados por los gobiernos, de una narrativa alejada de la realidad para polarizar y elevar liderazgos. Se trata del libro El mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli. En forma de novela, da Empoli cuenta cómo surge y se consolida el poder de Vladimir Putin con un modelo que el régimen ruso está exportando a otros países, entre ellos a México. Pero vamos, para ver, también vea La cajita registradora de la Cuarta Transformación. Es una historia que estamos viviendo hoy, todos los días en nuestro país. Véala. ¿Te gusta ir al súper? Pues ve despidiéndote de tu quincena.
De los creadores de Chuchito Pocket y Perroña llega la nueva caja registradora de la transformación de Cuarta. Incluye inflación. ¿Cómo vas a pagar? ¿Efectivo o tarjeta? No importa. Aquí las dos opciones te dejan en la ruina. Pasa cualquier producto de la canasta básica por el escáner del bienestar. ¡Sorpresa! El precio se multiplica automáticamente. ¿Para qué pagarlo justo cuando el Estado necesita más presupuesto? Incluye la calculadora oficial de otros datos. Presiona el botón de impuestos, súmale el IEPS y ¡listo! Resultados impredecibles y cobros dudosos garantizados. Porque en este juego, 2 más 2 es lo que el SAT decida. Además, imprime kilómetros de tickets con aumentos misteriosos y excusas de por qué no te alcanza. Caja registradora de Cuarta. Aprende desde niño cómo funciona el mundo real y despídete de tus ahorros. No incluye poder adquisitivo. Las baterías y la esperanza se venden por separado. Juguetes del bienestar. Bueno, pues es una realidad, tenemos que jugar hasta ahora con esa caja registradora, pero esperemos no sea por mucho tiempo, ¿no, Jorge? Esperemos, pues quién sabe, pero... Bueno, nosotros ya nos vamos, que tenga un gran fin de semana, descanse, sueñe bonito, nos vemos el lunes, por supuesto, aquí en Todo Personal, en punto de las 11 de la noche, y bueno, a descansar. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches, gran fin de semana para todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.